¿Alguna vez te has preguntado dónde termina un país y empieza otro? Piensas en muros, líneas en el desierto o ríos, pero la realidad es mucho más extraña. Te apuesto lo que quieras a que nunca imaginaste que una frontera podría atravesar una cancha de voleibol o convertir una simple ciudad en un laberinto legal, político y geográfico. Esto no es solo un tour por los límites territoriales. Es una inmersión en la historia, la política y las decisiones humanas que han dejado cicatrices y costuras ridículas en el mapa de nuestro planeta. Veremos desde enclaves imposibles de gestionar hasta puntos triples submarinos y líneas que han causado guerras y amistades insólitas. Hoy vamos a desentrañar estos misterios geográficos que la mayoría ignora. El mundo está lleno de estas anomalías cartográficas, y algunas de ellas son tan ilógicas que te harán cuestionar cómo se llegó a ese acuerdo. No te muevas, porque el primer caso es la definición misma de complejidad fronteriza, un lugar que desafía toda lógica. Empezamos con el rey de las fronteras raras, Baarle-Nassau y Baarle-Hertog. Esta es una ciudad que es, simultáneamente, holandesa y belga, creando un verdadero rompecabezas urbano. Imaginen tener que cruzar una línea fronteriza más de 20 veces solo para ir a comprar el pan. Aquí, esa línea zigzaguea, entra y sale de edificios e incluso atraviesa salas de estar. Baarle-Hertog es la parte belga, compuesta por 22 enclaves separados, es decir, pedazos de Bélgica completamente rodeados por territorio holandés. A su vez, dentro de algunos de esos enclaves belgas, hay 8 enclaves holandeses. Es una complejidad de segundo nivel, una frontera dentro de una frontera que parece diseñada por un arquitecto muy confuso o un cartógrafo con demasiado tiempo libre. ¿Cómo ocurrió esto? La historia se remonta a la Edad Media, específicamente a las complejas transacciones de tierras entre el señor de Breda, el lado holandés, y el duque de Brabante, el lado belga, en el siglo XII. Estos acuerdos, llenos de intercambio de parcelas agrícolas y derechos, quedaron cristalizados en la partición de 1843 entre Bélgica y los Países Bajos, cuando se establecieron las fronteras nacionales definitivas. El efecto en la vida diaria es fascinante. Una casa puede ser legalmente holandesa o belga, dependiendo de dónde esté su puerta principal. Algunas casas tienen su puerta en la frontera exacta. Durante la pandemia, las tiendas belgas y holandesas tenían regulaciones de cierre diferentes, por lo que podías encontrar la misma tienda con un lado abierto y otro cerrado, separados por una simple línea marcada en el suelo. Si Baarle es complejo, la antigua frontera entre India y Bangladesh era un absoluto caos geográfico. Hasta 2015, esta zona albergaba el sistema de enclaves más enredado del planeta, conocido como los enclaves de Cooch Behar. Imaginen 106 enclaves indios en Bangladesh y 92 enclaves bangladesíes en India. Y esperen, se pone peor. Existía el enclave de Dajala Kagrabari. Este era un enclave indio, rodeado por Bangladesh, el cual a su vez contenía un enclave bangladesí, que a su vez contenía un enclave indio. Este era un enclave de tercer orden, la máxima expresión de lo absurdo en la geografía política, que hacía casi imposible la gestión de servicios básicos como la policía, la sanidad o la educación. La mayoría de estos enclaves son el resultado de la partición de 1947, cuando el subcontinente indio se dividió al retirarse los británicos. Se basaron en los límites de los estados principescos preexistentes. Un mapa incompleto y la prisa por la independencia dejaron a estas comunidades atrapadas en un limbo legal, obligadas a vivir sin una conexión directa con su país. Afortunadamente, este capítulo de rarezas geográficas terminó con el Acuerdo de Límites Terrestres de 2015. India y Bangladesh finalmente intercambiaron la mayoría de sus enclaves,
dando a los residentes una nacionalidad única y acceso a servicios. Es un raro y hermoso ejemplo de cómo la diplomacia puede simplificar el mapa y, lo que es más importante, mejorar la vida de miles de personas. Viajemos ahora a la frontera más larga del mundo, entre Canadá y Estados Unidos. A lo largo de sus más de 8.800 kilómetros, encontramos algunas anomalías encantadoras y otras francamente extrañas, lejos de la imagen de grandes ciudades. Un ejemplo icónico es la Biblioteca y Ópera Haskell, ubicada entre Derby Line, Vermont, EU y Stansted, Quebec, Canadá. Esta biblioteca fue intencionalmente construida sobre la línea en 1904. La entrada principal está en Estados Unidos, mientras que la mayoría de los libros y la escena de la ópera están en Canadá. Imagina tener que cruzar una frontera internacional para pedir prestado un libro. Otro lugar peculiar es Point Roberts, en el estado de Washington. Es una península estadounidense en el extremo de la costa de la Columbia Británica, Canadá, completamente aislada del resto de EU por tierra. Para llegar a él, tienes que cruzar la frontera canadiense 2 veces, una para entrar en Canadá y otra para entrar en Point Roberts. Esta rareza existe gracias al Tratado de Oregón de 1846, que fijó la frontera a lo largo del paralelo 49. La punta sur de esta pequeña península cayó justo debajo de esa línea, convirtiéndola en un exclave a pesar de su conexión física con la masa terrestre. Es un lugar pequeño, tranquilo, pero geográficamente es un verdadero dolor de cabeza logístico para sus residentes. No todas las fronteras son raras por enclaves. Algunas son reveladoras por el contraste dramático que marcan. Miren la frontera que divide la isla de La Española entre Haití y la República Dominicana. En el lado dominicano, la vegetación y los bosques se extienden hasta la línea fronteriza. En el lado haitiano, la cobertura forestal es mínima o inexistente. La línea no está marcada por un muro, sino por una diferencia palpable en la densidad de árboles, una cicatriz visible de décadas de diferentes políticas de gestión ambiental y presiones demográficas. Haití, una de las naciones más pobres del hemisferio, sufrió una deforestación casi total debido a la necesidad de carbón vegetal como fuente principal de combustible. La República Dominicana, aunque con sus propios problemas, implementó políticas de reforestación y uso sostenible de la tierra, creando esta frontera ecológica visible desde el cielo. Este límite no solo es una división política, es un recordatorio de cómo las decisiones internas de un país pueden tener consecuencias geográficas y ambientales tan extremas que se vuelven visibles a escala global. Es una de las fronteras más impactantes que existen, no por su forma, sino por lo que simboliza sobre la disparidad y el manejo de los recursos naturales. África y Europa se encuentran en un punto muy estrecho, y eso ha dado lugar a algunas de las fronteras más singulares y tensas del mundo. Hablamos de Ceuta y Melilla, las 2 ciudades autónomas españolas ubicadas en la costa del norte de África, completamente rodeadas por Marruecos. Aunque conocidas, la verdadera rareza es el Peñón de Vélez de la Gomera. Es un islote rocoso que fue posesión española desde 1564. Originalmente era una isla, pero un terremoto en 1930 levantó el fondo marino, creando un istmo o franja de arena que lo conectó permanentemente con la costa marroquí. El Peñón de Vélez es ahora técnicamente la frontera terrestre más corta del mundo. Mide menos de 85 metros. Es un puesto de avanzada militar deshabitado por civiles que se mantiene como un testigo histórico y un pequeño fragmento de España enclavado en territorio africano. Estos enclaves africanos, junto con las Islas Canarias, representan la histórica presencia española en el continente africano y son un foco constante de debate político y migratorio. Sus fronteras fortificadas
son un testimonio físico de la gran brecha económica entre el norte y el sur y de cómo la historia puede dejar pedazos de tierra en lugares inesperados. Es probablemente el enclave más famoso del mundo, la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño por área y población, que se encuentra íntegramente dentro de la ciudad de Roma, Italia. Hablamos de una frontera de apenas 3,2 kilómetros, pero con una soberanía y una importancia global inmensas. Es un estado teocrático, gobernado por el Papa, que existe como una nación independiente gracias a los pactos de Letrán de 1929 con el Reino de Italia. Antes de esto, la Iglesia gobernaba grandes extensiones de Italia, los estados pontificios, pero la unificación italiana los había reducido hasta este pequeño perímetro. Lo que hace única a esta frontera es su naturaleza altamente permeable. No hay aduanas ni controles migratorios estrictos para los visitantes diarios, pero el enclave funciona con sus propias leyes, su propio sistema de justicia y sus propias fuerzas de seguridad. Es una cápsula del tiempo histórica y cultural en medio de una metrópoli moderna. Un dato curioso es que existe un país más pequeño que el Vaticano si solo contamos la población, que sería la Orden de Malta, una orden militar y religiosa soberana. Aunque no tiene territorio contiguo, emite pasaportes, sellos y tiene relaciones diplomáticas. Dejamos los enclaves para explorar los puntos triples, lugares donde se encuentran las fronteras de 3 países diferentes. Son siempre puntos de gran interés geográfico, pero pocos son tan impresionantes como la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Este punto se encuentra en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú. Es un lugar con una belleza natural increíble, donde las 3 naciones han erigido obeliscos para marcar sus respectivas fronteras. Puedes estar mirando simultáneamente a 3 países desde un solo mirador. Es un centro vital de comercio y un crisol cultural. Un dato curioso es, el control de las fronteras acuáticas siempre ha sido un desafío. En el lago Titicaca, la frontera entre Perú y Bolivia está marcada con boyas. El famoso Río Grande, Bravo, sirve como frontera entre México y Estados Unidos, pero debido a los cambios naturales en el curso del río, la línea fronteriza ha tenido que ser ajustada mediante tratados. El Tratado de Chamizal es un gran ejemplo. Un litigio de más de 100 años sobre un pedazo de tierra en El Paso, Texas, fue causado por un cambio de curso del río Bravo. Finalmente, la tierra fue devuelta a México y se tuvo que construir un canal concreto para asegurar que el río nunca volviera a cambiar la frontera de forma natural. De la geografía curiosa, pasamos a la geografía de la tensión. La zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur es la frontera terrestre más fuertemente armada del planeta, a pesar de su nombre. Es una cicatriz de la Guerra de Corea que técnicamente nunca terminó. La DMZ tiene unos 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Está llena de minas terrestres, alambres de púas y cámaras de vigilancia, separando a 2 naciones con una identidad compartida, pero regímenes políticos radicalmente opuestos. Es una de las pocas fronteras que se puede ver desde el espacio gracias a la falta de luces en el lado norte. Debido a que la DMZ ha estado intocada durante más de 70 años, se ha convertido en una reserva natural accidental. La ausencia de actividad humana ha permitido que especies en peligro de extinción, como el oso negro asiático y la grulla de corona roja, prosperen en este corredor de vida salvaje. Es un santuario de biodiversidad en un campo de batalla latente. A veces, las fronteras son raras por lo inútiles que parecen. La frontera entre Noruega y Suecia, por ejemplo, es una recta de 1.630 kilómetros que atraviesa zonas remotas. La línea es tan precisa que fue marcada hace siglos y se mantiene increíblemente bien en la actualidad. ¿Y por qué es rara? En invierno, en algunos puntos,
La gente usa motos de nieve para cruzar y ahorrarse kilómetros de viaje. Además, existe un punto en el norte, en la ciudad de Caresuando, Caresubanto, donde la frontera corre a través de un río. Una iglesia puede estar en un país, mientras que el estacionamiento para acceder a ella está en otro. Pero hablemos de una frontera puramente deportiva. En la ciudad de Lajitas, Texas, y Ojinaga, Chihuahua, México, la frontera entre ellos no es solo el río Bravo. En 2007, organizaron un partido de voleibol transfronterizo donde la red estaba literalmente en el medio del río y los jugadores se mojaban hasta la cintura. Es un recordatorio de que si bien las fronteras pueden ser puntos de tensión, también pueden ser lugares de amistad, cooperación e incluso de deporte. Muestran la increíble capacidad humana de adaptarse a las líneas arbitrarias que dibujamos en el mapa, encontrando soluciones creativas y a veces divertidas a problemas geográficos complejos. Cada frontera, por rara que sea, nos cuenta una historia profunda. Historias de antiguos linajes, particiones coloniales, terremotos y la eterna lucha por la identidad y la soberanía. Estas rarezas geográficas son, en esencia, un espejo de la humanidad, de nuestras divisiones, pero también de nuestra capacidad para negociar y coexistir. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas fronteras te pareció la más absurda o fascinante? ¿Conocías alguna otra frontera que desafíe la lógica? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión. Si este viaje por la geografía política te ha abierto los ojos, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte al canal. Activa la campanita, así no te perderás nuestro próximo episodio. Gracias por ver y hasta la próxima.